Vimos en el último capítulo cómo el estallido de la guerra civil supuso un retroceso en los avances de las clases trabajadoras. Las reivindicaciones fruto de las luchas sindicales, los padecimientos de huelgas y despidos, los sufrimientos de muchos años y, en definitiva, las mejoras conquistadas por los trabajadores fueron borradas brutalmente en una de las páginas más negras de nuestra historia. Los horizontes de progreso que venían apuntándose en el cielo de Galicia gracias a la industrialización y a la modernización y a la intensa vida política de los sindicatos durante la República fueron sustituidos por horizontes oscuros y alejados. Los sueños de la revolución dejaron paso a las peores pesadillas. En este capítulo vamos a recordar esos años oscuros de la posguerra y de las primeras décadas de la dictadura. Años en los que el sindicalismo de clase fue borrado del mapa político y suplantado por el llamado nacionalsindicalismo. En verdad, fueron tiempos de supervivencia. La guerra civil terminó en Galicia el 3 de agosto de 1936. Después de una resistencia escasa y desesperada ante lo que unos llamaron sublevación fascista y otros glorioso alzamiento, Galicia pasa a ser en la retaguardia una valiosa baza militar, definida por el general Cabanellas como despensa y criadero. Estas palabras retratan el papel que le corresponde al país gallego en el nuevo régimen: reserva agropecuaria y pesquera, contingente de mano de obra y carne de emigración. Los primeros años de la dictadura cortan de raíz las tendencias económicas y sociales que se venían desarrollando en Galicia antes de 1936. Son años de hambre y autarquía cuartelera, con una honda recesión de la agricultura, pesca y ganadería, y con un crecimiento de la población que no tiene salida ni dentro ni fuera del país. De hecho, la Segunda Guerra Mundial impide que la emigración funcione como válvula de escape. El extraperlo y el mercado negro se convierten en las actividades económicas más lucrativas. Los gallegos son devueltos a la sociedad más rancia y los niveles de vida y de producción agraria e industrial de la República no se recuperan hasta el final de la década de los 50. Se expropian los montes comunales, se generaliza la ocultación de las cosechas y hay una falta general de combustible, recambios para la maquinaria agrícola y fertilizantes. Los precios de los productos básicos en el mercado negro triplican a los oficiales, y gracias a esta gestión autárquica y militarizada se abre la puerta a la corrupción especuladora y a la creación de grandes fortunas de los seguidores del régimen. Se forma una nueva burguesía fruto de la alianza de los antiguos propietarios con los nuevos ricos del extraperlo. Los primeros años de la posguerra paralizan la expansión de las 7 ciudades gallegas y provocan la vuelta a un medio rural lleno de gente y con problemas de hambre. Miña nai ciña, non tiña pan pra me dar, enche má cara de bicos e rebento a chorar. Y la 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 la. Non chores, meu irmanciño, que na ciña está a chegar. Foi pola fariña o muiño e non nos ha de tardar. Solo la industria hidroeléctrica, dedicada en un 70% a la exportación, la transformación de la madera y la minería del wolframio, tienen en esta época un crecimiento significativo. La situación impone a los obreros unas condiciones de vida y de trabajo más propias de los primeros momentos de la industrialización que de mediados del siglo XX. Tras una implacable persecución, los cargos públicos son sustituidos por militares retirados, falangistas y gente de orden. Los vencedores de la guerra instauran una dictadura militar con rasgos externos fascistas y con una retórica basada en el nacionalismo español. El nuevo régimen se caracteriza por una burocracia vertical, de arriba a abajo, y por un fuerte centralismo, acompañados de la persecución de cualquier manifestación cultural o lingüística distinta de la ideología imperial dominante. La pedagogía basada en el derecho de conquista, para algo ganamos la guerra, lleva a depuraciones de elementos sospechosos de afinidad al Frente Popular.
alrededor de 2.000 maestros republicanos sufren sanciones y muchos son sustituidos por otros con escasa formación, escogidos por méritos de guerra. Además de falangistas y militares, los curas se convierten automáticamente en maestros de escuela en las poblaciones menores de 500 habitantes. La expresión «preferimos que no haya escuelas a que las haya sin Dios» adquiere un terrible significado. La Iglesia es desde el primer momento uno de los principales apoyos del régimen, satisfecha de encontrar, por fin, un estado propicio para luchar contra los vientos laicos que venían propagándose por el país desde el siglo XIX. De esta poderosa alianza entre Estado e Iglesia surge el nacionalcatolicismo, signo ideológico de identidad de la dictadura que afecta a las costumbres públicas e incluso a la vida privada, creando un ambiente asfixiante. Desde el primer momento de la dictadura, la prensa y las emisoras de radio son amordazadas, pasando a convertirse en la voz de su amo e instrumento de propaganda directa del régimen. Los medios de comunicación independientes y moderados se pliegan a los dictados de la censura, y los periódicos galleguistas o de izquierdas son incautados y pasan a formar parte del aparato estatal, o simplemente desaparecen. Mientras, el pueblo gallego de Vigo, fundado por Portela Valladares, se convierte en el órgano oficial de la prensa falangista en Galicia. Las bibliotecas sufren la expurgación de los libros sospechosos y de los autores malditos. Ortega y Gasset, Unamuno, Baroja y lo más destacado de la intelectualidad española son prohibidos, por no hablar de escritores extranjeros. En la década de los 40 llegan a organizarse quemas de libros en la plaza pública, auspiciados por religiosos que entregan al fuego toda clase de pecados escritos. Aunque Franco visita Galicia en varias ocasiones durante la guerra, su primer viaje oficial tiene lugar en el verano de 1939. Vestido de almirante, como cumplimiento de una promesa, llega a Ferrol el 21 de junio a bordo del crucero Canarias. La presencia del vencedor de la guerra en su ciudad natal desata un espectáculo de flores y banderas en las calles, con el comercio cerrado y enormes retratos del caudillo en todos los escaparates. Mientras, todos los sospechosos de simpatías republicanas son llevados a la cárcel durante la visita. Superada la contienda, el nuevo régimen acompaña la represión política con la construcción de un nuevo modelo de Estado. La Constitución y las leyes republicanas se sustituyen por un entramado legal que comienza ya en 1938 con la promulgación del Fuero del Trabajo, casi al mismo tiempo en que se ilegalizan por decreto todas las organizaciones sindicales y políticas democráticas, confiscando sus bienes. El fuero, que se completa en 1940 con la Ley de Unidad Sindical y la Ley de Bases para la Constitución de los Sindicatos, sienta los principios de la nueva concepción verticalista del mundo del trabajo. Estos nuevos principios son reflejo de las teorías falangistas: unidad, totalidad y jerarquía. El país se convierte en una gigantesca concentración de trabajadores, ahora llamados productores, firmes a una sola voz. No se admite ningún otro interlocutor posible, y los cargos del sindicato vertical caen necesariamente en las manos de militares falangistas que tienen como jefe directo al propio Franco. Es el nacionalsindicalismo. En 1942 se aprueba la Ley de Contratos de Trabajo y después la Ley de Reglamentaciones, que jerarquizan las relaciones entre empresarios y trabajadores. Para suavizar de alguna manera este armazón, se crean los jurados y enlaces de empresa, figuras que se quieren presentar como superadoras de la lucha de clases y como factores de convivencia en las fábricas y de desarrollo económico. El Estado asume un papel paternalista y benefactor a través de las obras sindicales, los hogares del productor, el turismo social, la previsión y la paga extra del 18 de julio. Sin embargo, lejos de mejorar la convivencia laboral, las condiciones de vida y de trabajo de la posguerra se degradan hasta límites alarmantes. La jornada es de 48 horas semanales, 6 días a la semana, en penosas condiciones de seguridad e higiene, factor que favorece numerosos accidentes laborales. Y todo esto, agravado por una evidente desprotección social, a pesar de la propaganda del régimen. Los trabajadores viven en barrios con escasa salubridad y peores infraestructuras. En los años 40, apenas la mitad de las viviendas tienen lavabos, inodoro y agua corriente.
Mientras los países de la Europa aliada reconstruyen sus economías, la España de Franco va a tardar décadas en coger el tren del progreso. Aunque en Galicia, como ya vimos, la guerra se resolvió en pocos días, más allá de la población civil hubo grupos de resistencia, los maquis, que tuvieron en jaque a la dictadura durante casi 20 años. Escondidos en los montes, amparándose en la noche y en la sorpresa, los pocos hombres y mujeres de la guerrilla plantaron cara a la Guardia Civil del franquismo. Sus vidas aventureras, heroicas, son la expresión genuina de la resistencia contra la dictadura en Galicia. Relegados de la memoria histórica, perseguidos implacablemente y calificados como bandoleros por las autoridades, los guerrilleros llegaron a ser una dolorosa espina para el régimen y casi se convirtieron en héroes de leyenda para el pueblo. Manuel Ponte, Foucellas, Xosé Neira, O Piloto y otros fueron supervivientes de una guerra que perdieron y en la que pelearon a tiros desesperadamente por una victoria que jamás vieron llegar. La idea de una resistencia armada nace antes del final de la guerra, con la rápida caída de Galicia en manos de los sublevados. Cientos de republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas se lanzan al monte, huyendo de la represión o intentando pasarse a las filas de la República. Son los fuxidos, que constan en los informes policiales de la época como mendigos armados. A partir de 1939, la salida de la cárcel de muchos represaliados antifranquistas engrosa las filas de los grupos que actúan en zonas de A Coruña y Ourense. A pesar de que el PSOE y la CNT apoyan la actividad guerrillera, es el Partido Comunista el que se entrega masivamente con hombres, armamento y propaganda, haciendo de la guerrilla pieza clave de su estrategia contra la dictadura en los años 40 y 50. La actividad de la guerrilla se divide en 5 zonas, cada una de ellas formada por una agrupación y varios destacamentos: Val d'Osil, León y Asturias, centro y oeste de la provincia de Ourense, oeste de Lugo, norte de A Coruña y sur de Pontevedra. Hasta mediados de los años 40 se suceden las acciones armadas, sabotajes y asaltos a bancos, además del acoso a la Guardia Civil y las ejecuciones de falangistas y colaboradores del régimen. Subsiste durante esta época la esperanza, cada vez más débil, de una intervención aliada que derroque la dictadura e instaure la democracia. A partir de 1947, terminada la Segunda Guerra Mundial, la falta de garantías políticas, el cansancio, la represión y la escasa formación política de los fuxidos reducen la guerrilla al mínimo. Uno de los guerrilleros más destacados fue Benigno Andrade García, o Foucellas. Nace en octubre de 1908 en un lugar llamado As Foucellas, en el concejo de Curtis, donde tuvo una infancia como la de cualquier otro niño gallego de la época, un poco de escuela y un mucho de trabajo en el campo. En los años 40, Foucellas lucha en el destacamento Santiago Álvarez y comienza a tejerse a su alrededor la leyenda de múltiples hazañas, unas reales y otras adjudicadas por la Guardia Civil o por los propios compañeros. Convaleciente de una herida, es operado clandestinamente en A Coruña y pasea por la ciudad visitando cafés en los que deja escritos en las servilletas saludos del Foucellas. Él mismo reconoce años después la asistencia dominical a Riazor para presenciar partidos del Deportivo. El 19 de mayo de 1948 es cercado con sus guerrilleros en el Pazo de Oca. Después de un intenso tiroteo y de perder 6 hombres, consigue huir milagrosamente hacia Betanzos y refugiarse en una cueva de Oza de los Ríos, donde será finalmente detenido en 1952 por la Guardia Civil. Foucellas es trasladado a Coruña, torturado e interrogado, y finalmente juzgado por un tribunal militar. El famoso verdugo Mariano le aplica el garrote el 26 de julio de 1952, mientras los niños de las aldeas salen a los prados y bosques a jugar al Foucellas. Otro guerrillero destacado fue Manuel Ponte, antítesis de Foucellas. Más calmado y reflexivo, con formación política profunda, Ponte es un hombre de una gran inteligencia natural, que llega a ser el símbolo de la guerrilla gallega. En el año 36, Ponte lucha en Ordes contra la sublevación militar y cae prisionero.
Condenado a 30 años de cadena por un consejo de guerra sumarísimo, intima en la cárcel con militantes socialistas y simpatiza con sus ideas. En 1943 sale en libertad condicional y 2 años después se une a la agrupación guerrillera Pasionaria, humillado por las constantes visitas al cuartel de la Guardia Civil. Después de 2 años de lucha en los montes de la comarca de Ordes, la Guardia Civil cierra el cerco sobre su partida el 21 de abril de 1947. Manuel Ponte espera al amanecer, destruye los documentos de la agrupación y manda huir a sus compañeros, quedando en solitario para cubrirlos. Tras un fuerte tiroteo, sale por la puerta de la casa donde estaba refugiado disparando una metralleta y con varias granadas de mano atadas al cinturón. La Guardia Civil lo derriba y lo remata detrás de un carballo. Nestes anos 40-50, evidentemente, o fenómeno máis destacable o da guerrilla, unha guerrilla que en Galicia comeza co tema dos fuxidos, aqueles que durante a Guerra Civil marchan ao monte, porque senón son asesinados polo franquismo, e que co paso do tempo nos anos 40 se van xuntando as guerrillas, que son xa unhas guerrillas un pouco máis articuladas. Unhas guerrillas nas que o Partido Comunista, a verdade é que cada vez adquire máis poder sobre elas. A loita guerrilleira, inda que en Galicia, pois entra prácticamente ata a década dos 50, esmorece, vai desaparecendo a partir do ano 48. A data do ano 48 é fundamental porque, como digo, as guerrillas en Galicia, como en outras partes de España, están controladas en maior medida polos comunistas, e o Partido Comunista, que ten nese momento a súa dirección en París, opta polo que se chama o cambio táctico. O cambio táctico consiste en abandonar a loita guerrilleira, deixar a loita guerrilleira, inda que aos guerrilleiros se lles ofrece todas as posibilidades para que saian do país ou para que se integren noutras actividades, pero optan por, xa se dan conta desde o exterior, que a loita armada non dá os seus frutos esperados con respecto ao franquismo. Entón, a partir do ano 48, optan por unha nova táctica, que é a entrada nos sindicatos verticais, o que se chamará o entrismo. Pouco a pouco, estou a falar do ano 48, pero hasta os anos 60 non dará os seus primeiros froitos. A partir do ano 48, a estrategia cambia radicalmente e se empeza a traballar dentro do aparato vertical. É loitar contra o franquismo, pero desde dentro. Mientras se liquidan los últimos focos de la guerrilla, la dictadura propaga la imagen de una Galicia dominada, de unos gallegos alejados de los centros de decisión política. Pero la realidad es muy diferente. A partir de 1939 y durante los largos años de la dictadura, son muchos los gallegos que se oponen con todas sus fuerzas al nuevo Estado totalitario, tanto con las armas como en el frente intelectual, galleguista o sindical. La resistencia galleguista se organiza en Latinoamérica, fundamentalmente en Argentina. La llegada de Castelao a Buenos Aires el 18 de julio de 1940 es el punto de partida que marca el comienzo de la disolución del Partido Galleguista y la fundación de Irmandade Galega, organización que pretende juntar a los gallegos antifascistas. En 1942 se firma un nuevo pacto de Galeusca que reúne a los representantes nacionalistas de Galicia, Euskadi y Cataluña. En las décadas de los 40 y 50, la resistencia cultural es organizada por el Consejo de Galicia en Argentina, mientras la oposición galleguista que vive en México y Francia gira a la izquierda por influencia de organizaciones democráticas radicales. Eliminadas físicamente las personalidades más destacadas del galleguismo, como Alexandre Bóveda, y exiliadas las demás, el galleguismo del interior intenta recomponer sus filas. Figura clave de esta reconstrucción va a ser Ramón Piñeiro, quien durante los años 50 reaviva los rescoldos de la conciencia política y cultural del país. En la simbólica fecha del 25 de julio del año 1950 aparece la editorial Galaxia, a la que siguen en los años 60 la Revista de Economía de Galicia y Grial. La resistencia galleguista en el interior alienta principalmente en el terreno cultural, dejando la oposición política a la izquierda. El final de la Guerra Civil y el comienzo de la dictadura, con las secuelas de hambre y escasez, significan el retorno a la sangría de la emigración en Galicia.
Entre el final de la guerra y los años 60, más de 300.000 gallegos vuelven a tomar las rutas de ultramar hacia América. En barcos ingleses y portugueses, jóvenes, mujeres y niños intentan encontrar el futuro que no tienen en su propio país. Viajan pagando 3.000 pesetas por el pasaje, en camarotes con 20 o 30 literas cruzadas por canalizaciones de vapor, con servicios higiénicos deficientes, mala comida y apenas cuidados médicos. Alrededor de esta emigración masiva nace la picaresca, y los aprovechados de turno emplean los más variados timos para engañar a los emigrantes, certificados médicos y pasajes falsos, como el del vapor de Cangas, un billete hacia América que terminaba con el estafado en una playa del Morrazo o del norte de Portugal. Hay meses de estos años en los que llegan a salir de Vigo hasta 20.000 emigrantes. Se ven a primera hora de la mañana, amontonados en los puertos, con sus viejas maletas y sus trajes de domingo, la tristeza en la cara bañada por las lágrimas de la despedida. Van a hacer las Américas. Na América un galego fai como a folla no aire e anda de aquí para lá facendo que outro lle mande. Anda de aquí para lá facendo que outro lle mande. Do outro lado do río oín cantar e chorei, eran os meus amoriños que iban para Monterrey. Eran os meus amoriños que iban para Monterrey. En paralelo con la lucha guerrillera, con la emigración o con el exilio de los galleguistas más significados, en el interior del país comienzan a surgir formas de resistencia entre los trabajadores. En junio de 1946 se produce la primera protesta obrera en la Galicia de posguerra. La dirección de los arsenales de Ferrol reduce la cuota de aceite de medio litro a 1/4, primero a los aprendices y luego al resto de la factoría. En aquella época de duro racionamiento, los trabajadores responden con una huelga de brazos caídos y son expulsados a las pocas horas por soldados de infantería de marina fuertemente armados. El conflicto se salda con 21 despedidos y 16 condenas de prisión en Consejo de Guerra. En este conflicto juega ya un papel principal el Partido Comunista. El racionamiento provoca un nuevo conflicto a finales de 1946 en Vigo. Los trabajadores de Álvarez, después de 5 semanas sin recibir víveres para el economato, nombran una comisión que se entrevista con el delegado de Abastos. La respuesta del funcionario falangista fue contundente. Fastidiaros y apretaros el cinturón. Cientos de obreros de la fábrica iniciaron una huelga de brazos caídos, dirigidos por ugetistas, cenetistas y comunistas. El gobernador civil, alarmado por la huelga, ordena que el día siguiente se entregue a todos unos 400 gramos de jabón, 200 de azúcar y medio litro de aceite por persona. A pesar de estos primeros conflictos, la situación de las fuerzas obreras es de extrema debilidad y no habrá una mínima reorganización hasta finales de los años 50. Los trabajadores manifiestan tímidas protestas casi individualmente, aprovechando insuficiencias higiénicas o de seguridad en las factorías. Mientras la represión desmantela las organizaciones socialistas y cenetistas, los comunistas abandonan definitivamente la lucha armada y a finales de los años 40 giran hacia la lucha sindical y política. En este capítulo de La larga noche vimos de qué manera las dictaduras, sobre todo aquellas que nacen de una confrontación civil, convierten a los países y a los pueblos que las padecen en un desierto, en una tierra quemada durante generaciones. Sin libertad y sin esperanza, los ciudadanos se mueven en la desmoralización y en la sumisión a un régimen de brutalidad y terror que convulsionó su vida y trastocó sus tradiciones y costumbres. Afortunadamente, también llegó el final de aquella noche de piedra y silencio, y la resistencia callada de los hombres o mujeres que son la sal de la tierra dio su fruto.
En el último capítulo de esta serie veremos cómo a partir de los años 50 y 60 las organizaciones sindicales toman un impulso imparable y van a ser, junto con las fuerzas políticas y con todo el pueblo, el motor de un cambio inevitable, el motor de la libertad.